Hola, mi nombre es Armando Ruiz, todos me conocen como Ari, y estoy haciendo este pequeño video para explicarles el día de hoy cómo sentirnos capaz de enfrentarnos a un posible fracaso y qué es lo que requerimos como personas para poder crear algo nuevo y que sea valioso a nuestra sociedad o para nosotros mismos. Voy a compartir pantalla de algo que preparé para que esto sea mucho más entendible. Y después voy a contarles unos ejemplos, tanto a nivel educativo como a nivel personal, de cómo lo he enfrentado yo y cómo lo han enfrentado otras personas. Bien, lo primero que hay que entender es que crear algo nuevo implica producir cosas que sean valiosas. Pero ahora bien, ¿cómo podemos lograr alcanzar esas capacidades de nuestro pleno potencial creativo? Pues es a través de nuestra autoestima. El autoestima puede ser, podemos tener una autoestima alta o una autoestima baja. ¿De qué depende una autoestima alta o una autoestima baja? Bueno, tener una alta autoestima es poder utilizar, poder hacer uso de nuestra imaginación, de que nuestra mente tenga cierta flexibilidad hacia aquello que estamos creando, que enfrentemos ese reto creativo a través del sentido del humor puede ser y de superar tal vez el temor. Y con algo que nos caracteriza como seres humanos que es, más bien, ya déjense de como seres humanos, como mexicanos, que es el ingenio. Digamos que estos recursos que tenemos, porque todos tenemos estos recursos, lo único es que es importante ejercitarlos, pero ¿cómo es que estos recursos se van perdiendo? Pues es a través de la autoestima baja. Se ha visto que la creatividad o este potencial creativo puede ser reprimido a través de una educación muy rígida, a través de los maestros o familiares o nuestro núcleo familiar, en donde puedan empezar a reprimir a través de ideas o de creencias, tal vez que me hayan hecho sentir que no soy lo suficientemente bueno para ser creativo y a nadie le interesaría lo que yo estoy diciendo. Entonces, este sentimiento provoca cierto conformismo y nos da una gran inseguridad, porque si nos atreviéramos a hacerlo y fracasamos, estaríamos corroborando que no somos lo suficientemente buenos para crear eso. Así que esto crea esta gran inseguridad, esta desconfianza de nosotros mismos. Quiero contarles un caso personal. Tenía más o menos, yo iba a pasar a secundaria. Yo estaba en una escuela en donde iban niños de clase alta, en donde tenían ciertas personalidades, en donde podían llegar incluso a ser buleadores de otros niños, ¿no? Y yo, pues era de esos niños a los que buleaban. Pues me decían cosas, características mías físicas o de cómo hablaba, la lonchera que llevaba o de la mochila que llevaba. Mis padres, que tengo unos padres maravillosos, fortalecieron mucho esta parte como de tú eres quien, tú puedes ser quien quieras ser, ¿no? Pero yo llegaba a la escuela y de pronto me enfrentaba a este gran grupo de buleadores, como que me sentía que todos los recursos que me daba mi familia no eran suficientes porque yo mismo no lo agarraba. Todo esto afectara inclusive en mis calificaciones. Entonces, mis padres se dieron cuenta de eso, nos mudamos de escuela, y llego a un lugar en donde, pues mientras en el otro lugar los maestros hacían como que no pasaba nada, en este lugar veían que veían por los niños y que las condiciones pues fueran lo mejor posible, ¿no? Y no quiero decir que no había niños que molestaran a otros, pero siempre había esta resolución de conflictos en el aula. Yo entré a medio ciclo escolar. Ser el niño nuevo fue como, para mí, yo recuerdo como una gran responsabilidad de decir, pues tengo que adelantarme, conocer las materias y ponerme al corriente porque pues no estoy a nivel de los demás y ya viene avanzado y todo esto. Gracias a los maestros que me tocaron,
pudieron reconocer muchas cosas en mí que los otros maestros no reconocían. Empezaban a ver que yo tenía capacidades de aprendizaje, mientras en la otra escuela, pues yo era un niño promedio con calificaciones promedio medianas. Cuando yo me vuelco a un entorno mucho más seguro en donde las maestras apoyaban pues mi ingenio justamente, ¿no? Mi creatividad, los compañeros también eran que tenían un gran sentido del humor, mis compañeros de sexto de primaria, por ejemplo. Tanto así que cuando cambiamos de grado a primera y secundaria, pues yo quería que todos estuvieran conmigo, ¿no? Porque se había hecho un grupo muy bonito. Entonces, esto me dio la fortaleza para pasar de ser un estudiante con calificaciones, pues casi casi de panzazo, a realmente tomar un gusto por el aprendizaje. Me empecé a desenvolver, me hizo ganar mucha confianza, a saber que yo podía también aprender y ser muy creativo con mis tareas y estar en un lugar en donde era seguro para mí expresarme tal y como soy. Entonces es un ejemplo de cómo al subir nuestra autoestima, ya sea que nosotros empecemos pensando que no somos lo suficientemente buenos en un entorno y cambiamos el entorno y empieza a cambiar nuestra percepción de nosotros mismos, ¿no? Entonces, otro de los aspectos positivos que quiero comentarles ahora, no en la educación, sino en la parte de un trabajador mexicano, son 5 aspectos. El primero, un aspecto muy positivo de un colaborador mexicano, sobre todo esto tiene que ver con nuestra identidad social de mexicano. El primero es una actitud servicial. Cuando nosotros como colaboradores aceptamos y vemos la valía de los demás colaboradores, ese es un punto muy positivo para una empresa. Y también cuando un colaborador se siente aceptado y valioso, puede generar su propio potencial creativo. Ahora, el sentido del humor, y sobre todo como mexicanos que tenemos un gran sentido del humor, permite que nos adaptemos a cualquier adversidad. Nos sale el hecho de decir, bueno, nos equivocamos, nos da risa y seguimos avanzando, ¿no? Como al principio nos cuesta mucho trabajo digerir esa adversidad, pero después hasta decimos, un día me voy a reír de esto. Poderlo hacer con sentido del humor es valioso para un trabajador mexicano. Otra es la capacidad imaginativa, o sea, este esfuerzo creador de potencial creativo versus las soluciones improvisadas de último momento, pues son un gran aspecto positivo de un trabajador mexicano. La otra es el disfrute de lo estético, es decir, que nos guste el arte y la belleza y la gran flexibilidad que podemos tener para cumplir las exigencias de los clientes. Estos 5 aspectos son lo que ayuda a que un colaborador o un trabajador mexicano, sumado a la autoestima que acabamos de platicar, sume en su creatividad y desarrolle un potencial creativo. Esto, junto con el autoestima, nos ayuda a afrontar lo que pueda llegar a ser un fracaso. Es decir, si nos llega a salir mal algo, sabemos que contamos con estos recursos y podemos ser resilientes. Yo trabajo con un colaborador. Nosotros nos dedicamos a dar talleres de desarrollo personal y en una ocasión hicimos un taller en donde a última hora el hotel en el que habíamos contratado nos marca para decirnos que hay un problema con la fecha y que no vamos a poder dar el taller ese día. Entonces, pues yo me dedico a ciertas cosas para el taller y este colaborador se dedica a otras cosas del taller. Él lleva más el aspecto de logística y yo llevo más el aspecto de las presentaciones y de la información y todo esto. Entonces, era algo que requería no nada más de mi flexibilidad, sino de su flexibilidad. Entonces, lo primero que hizo fue decir, esto requiere de una solución muy rápida porque ya son las 6 de la tarde y yo tengo que mover a 20 personas de un lugar a otro, o sea, llamarles por teléfono, arriesgarme a saber que se pueden molestar
porque el hotel no tuvo la fecha. Entonces, él eligió dentro de esta parte de flexibilidad, en donde nosotros como colaboradores de una empresa estamos enfocados en cumplir aquello que requiere nuestro cliente. Entonces, él en lugar de enfocarse en pelear con el hotel, lo que hizo fue ver en qué lugar podía hacer este movimiento lo más rápido que fuera. Así que su capacidad imaginativa, o sea, aquí sí se requirió que de pronto una solución fuera improvisada, que no es lo ideal porque el primero es el esfuerzo creador, pero esa solución improvisada nos hizo crear una nueva solución el día que pasara lo mismo con el hotel. O sea, primero ahora sabemos que es importante que el hotel nos respete la fecha, pero también siempre hay que contar con un plan B. Entonces tenemos este plan B por si vuelve a ocurrir. Lo bueno es que su flexibilidad y también la de nuestros clientes permitió que ese cambio de lugar fuera muy flexible y muy rápido. Otro aspecto positivo o otro reto que les quiero contar era que no sé si a todos les pase lo mismo, las personas que damos talleres y de pronto estamos enfrente de una audiencia. A mí al principio que me estaba preparando para dar los talleres y cuando me tocaba estar enfrente del grupo, me tocaba mucho las personas que de pronto me interrumpían mucho para que ellos dieran toda la información que me tocaba dar a mí, ¿no? Era como, no, permíteme, a ver, yo sé más, algo así como yo sé más y yo voy a ver esto desde otro lugar que tú lo estás viendo y yo sí lo voy a explicar bien, ¿no? Entonces, eso a mí me hacía al principio sentir muy inseguro, ¿no? Porque pensaba que lo que yo sabía no era suficiente. Ahí bajaba mi autoestima. Entonces lo que hice fue, ok, en lugar de qué podemos hacer con esta capacidad imaginativa, primero fue el sentido del humor, ¿no? ¿Qué me está tratando de enseñar la vida que siempre se me presenta enfrente una persona que me detiene y que quiere corregir todo lo que yo digo, ¿no? O sea, de pronto es como, ok, otra vez va a pasar esto, ¿no? Vamos a tomarlo con más calma porque siempre pasa. ¿Qué puedo aprender de esto que me está sucediendo para que lo pueda mejorar y también pueda ser flexible y también pueda yo, aportar a las personas que vienen? Entonces, lo que yo pensé en ese momento fue, ok, en lugar de que, porque yo lo estoy viendo como si una persona estuviera tratando de atacarme o de corregirme, si más bien podría ser que esta información que está presentando sume a todo el conocimiento, porque ayer era una parte como de, no, a ver, espérame, el que está dando el taller soy yo. Y más bien era algo en donde la información se requería nutrir entre todo el grupo. Y esta parte flexible que pude tener para entender que lo que podía hacer yo con estas personas era permitirles abrir el espacio para que también lo hicieran y poder nutrir entre todos un gran taller. Y ha sido maravilloso porque ahora es un taller que no lleva una persona, sino lo lleva el grupo. Y vamos entre todos construyendo algo que es muy positivo y que todas las personas que van a los talleres se enriquecen de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros trae experiencias diferentes y trae vivencias distintas y tenemos, si hay un grupo de 30 personas alrededor, tenemos 30 puntos de vista distintos de una misma situación y eso pues es una delicia para nuestro potencial creativo. Así que bueno, espero que este poquito tiempo lo hayan podido disfrutar y muchas gracias y nos vemos pronto.